Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar, o empezar más bien, una nueva serie de videos que van a ser para practicar todos los ejercicios que puedan venir en la prueba de habilidades cuantitativas. La prueba de habilidades cuantitativas es una prueba que se tiene que hacer si usted quiere entrar a alguna de esas carreras, como física, ingeniería mecánica o eléctrica, meteorología, química, farmacia, ciencias actuariales, estadística, geología y matemática. Todas esas carreras tienen como requisito hacer esta prueba. Significa que si ustedes no hacen esta prueba, no pueden entrar a ninguna de esas carreras. Por más que tengan una nota perfecta en el examen de admisión, si no hacen este requisito, no van a poder entrar. Entonces es muy importante que le presten atención y que estén acostumbrados a resolver los ejercicios que vayan a venir en el examen, porque es normal que mucha gente lo pierde porque no está acostumbrada a hacer ese tipo de preguntas. Por lo que hoy vamos a ver unos 5 ejemplos de la parte de aritmética y geometría, que son una de las 4 partes, porque las otras 2 son álgebra y análisis de datos. Esas las veremos en posteriores videos. Entonces vamos a tomar esto como una introducción a lo que son los ejercicios que pueden venir en la prueba de habilidades cuantitativas. Como recomendación, les pido que busquen un cuaderno y un lápiz, porque en el examen no se puede usar calculadora, es igual como en el examen de admisión. Entonces tienen que acostumbrarse mucho a resolver operaciones a mano, hacer multiplicaciones, divisiones, nada más usando el lápiz, porque si no puede que pierdan bastante tiempo, ¿verdad? Porque se les olvide cómo dividir, cómo restar en el examen y no tenemos tiempo para acordarnos de eso cuando estemos durante la prueba. Entonces vamos a empezar con la parte de aritmética. La primera pregunta dice: al dividir 14.505 por un número natural n, recordemos que un número natural es aquel que es mayor a 0 y que es entero, es decir, todos los positivos que sean enteros, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, no tienen decimales, esos son los números naturales. Nos dice que al dividir 14.505 por un número natural, el residuo es 25. Recuerden que en videos de práctica para el examen de admisión hemos visto que el residuo es lo que queda abajo a la izquierda cuando hacemos una división a mano, básicamente. Ahora, nos dicen, con base en lo anterior, ¿cuál de los siguientes números naturales podría ser el valor de n? Y tenemos ahí las 4 opciones. Yo lo que haría es dividir 14.505 entre cada una de las respuestas y ver cuál de todas esas me da como residuo 25. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera, que es 7.240. Hacemos 14.505 entre 7.240 y vemos que 7.240 por 2 es 14.480. Vean que este es el número al que yo puedo llegar multiplicando 7.240 por algo que sea menor o igual a 14.505, porque si yo lo multiplicara por 3 me daría un número más alto que el que estoy dividiendo, y eso no se puede hacer cuando estamos haciendo divisiones. Tenemos que buscar uno que sea menor o igual que el que tenemos al lado izquierdo. Entonces, como al multiplicar 7.240 por 2 me da 14.480, que se acerca por debajo a 14.505, yo ahí puedo calcular cuánto es el residuo. El residuo es hacer la resta de 14.505 y 14.480. Vean que la diferencia es de 25 y el residuo me está dando justo lo que me está pidiendo la pregunta. Entonces ya sé que la respuesta correcta es la opción A. No es muy complicado, nada más que ustedes sepan cómo hacer todo esto y que identifiquen cuál es el residuo, que el residuo es lo que queda al lado izquierdo y abajo, y también que puedan hacer la multiplicación, porque ustedes tienen que saber, bueno, ¿cuánto es 7.240 por 2? Ah, bueno, es 14.480, porque si ustedes no saben hacer la multiplicación por 2, que es muy sencillo, puede que les tarden más haciéndolo, cuando es una pregunta que se podría hacer en menos de 2 minutos. Entonces, la recomendación es que practiquen. Si les cuesta hacer una adición, hagan varias de números así grandes para que estén acostumbrados a lo que le van a preguntar durante el examen. Y ahora vayamos con la siguiente pregunta. Dice: si n es un número natural impar mayor que 1, entonces ¿por cuál de los siguientes valores es divisible con certeza la expresión 4 a la n más 6 a la n? Entonces, sabemos que n es un número impar y que es mayor que 1, entonces puede ser 3, 5, 7, 9, 11, así hasta el infinito. Ahora
tenemos que ver por cuál de los siguientes valores va a ser divisible con certeza esa expresión. Ok, la recomendación que yo hago es empezar probando la primera potencia impar mayor a 1, que en este caso es 3, ¿verdad? Porque después del 1 está el 3, es el siguiente número impar. Y como es el más bajo, es más fácil de trabajar. Entonces, 4 a la 3 es 64, 6 a la 3 es 216. Ese cálculo ustedes tienen que ser capaces de hacerlo. Y vean que tenemos que ver si la suma es divisible por alguno de esos 4 números. La suma de eso es 280. Y ahora probamos a dividirlo entre las 4 opciones. Nos damos cuenta que solamente es divisible entre 7 y 8. Entre 6 no se puede dividir y entre 11 tampoco, porque da con decimales. Así que, ¿cuál de las dos es la respuesta correcta? Ahí tendríamos una duda. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar un poco de teoría y darnos cuenta de que las potencias de 4 siempre son divisibles entre 8. Por ejemplo, 16 es divisible entre 8, 64 es divisible entre 8 y así sucesivamente. Y también las potencias de 6, de 3 en adelante, por ejemplo 6 a la 3 que es 216, es divisible entre 8. Después ustedes podrían intentar sacar 6 a la 4 y 6 a la 4 es divisible entre 8. 6 a la 5 también. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las potencias de 3 en adelante para 4 y para 6 son divisibles entre 8. Entonces, si yo sumo dos números que son divisibles entre un número, por ejemplo, entre 8 en este caso, al sumarlos, ese resultado siempre me va a dar un número divisible entre ese número que teníamos. Entonces, la suma de 4 a la n más 6 a la n para valores mayores a 3 siempre va a ser divisible entre 8. Entonces, la opción C es la respuesta correcta, ¿verdad? Aquí tendríamos que usar bien el razonamiento y darnos cuenta de eso, porque si no nos damos cuenta de eso, puede ser que nos confundamos y marquemos la opción B como respuesta correcta. Aunque claro, también pueden descartar la opción B al elevar una potencia más alta, porque 4 a la 4 más 6 a la 4 no es divisible entre 7. Igual eso les queda de tarea para que ustedes lo intenten en su casa. Así que la opción C es la solución. Vamos ahora con la siguiente pregunta. La primera afirmación dice, bueno, el primer número es 0,2% de 100. La segunda afirmación es el 95% de un quinto. Y la tercera afirmación es 2 a la 2 dividido entre 20. Entonces, tenemos los tres números y nos hacen una serie de preguntas. Que dice, la cantidad 1 es igual a la cantidad 2. Después, la cantidad 2 es igual que la cantidad 3. La cantidad 1 es menor que la cantidad 2 y 3. Y la cantidad 2 es menor que la cantidad 1 y 3. Tenemos que ver cuál de todas esas es con certeza verdadera. Vamos a ver. El 0,2% de 100 es 0,2. ¿Verdad? Eso no es complicado. Recordemos que cuando tenemos un porcentaje de 100, el resultado va a ser nada más el número que está a la par del porcentaje. En este caso 0,2. Si ustedes dicen 50% de 100, el resultado es lo que está a la par del porciento, que sería 50. Entonces, cuando trabajamos con porcentajes de 100, el resultado siempre es el número que está a la par del porcentaje. Entonces, eso es fácil. Damos la segunda. La segunda dice que es el 95% de un quinto. Un quinto es 0,2. Ustedes tienen que ser capaces de pasar de fracciones a números decimales. No es nada complicado, es nada más hacer la división. Como si fuera una división a mano, ponemos 0, ponemos comas y nos va a dar como resultado 0,2. Entonces, el 95% se puede expresar en términos decimales como 0,95. 0,2 por 0,95 va a ser un número menor a 0,2, porque cuando nosotros agarramos un número y lo multiplicamos por otro que sea menor a 1, el resultado va a ser menor al número que tenemos inicialmente. Por ejemplo, si yo tengo 1 y lo multiplico por 0,9, que es menor a 1, me va a dar como resultado 0,9, ¿verdad? Entonces, siempre que multipliquemos por un número menor a 1, el resultado va a ser menor que el número que estamos multiplicando inicialmente. Es también algo que podrían apuntar ahí, que es parte de la teoría que uno va aprendiendo conforme se acostumbra a estos problemas. Y la tercera es 4 entre 20, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado es 4. Entonces 4 entre 20, si yo saco la mitad de arriba, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 20 es 10. Después vuelvo a sacar mitad, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. Entonces esto es igual a un quinto y un quinto es igual a 0,2. Entonces esto también es 0,2.
Vean que la cantidad 1 y la cantidad 3 son iguales y la cantidad 2 es menor que las 2, por lo que ya habíamos dicho. Entonces, la respuesta correcta es la opción D, que dice la cantidad 2 es menor que la cantidad 1 y la cantidad 3. Ustedes también pueden ir probando cada una y ven que no es cierto, porque por ejemplo la cantidad 1 es igual a la cantidad 2. La cantidad 1 es 0,2 y la cantidad 2 es 0,2 por 0,95. No son iguales. Entonces ahí van descartando cada una. Pero como ya llegamos a la respuesta correcta, no hace falta, porque estaríamos gastando tiempo. Igualmente, como es una práctica, ustedes pueden revisarlo. Ahora vamos con las dos últimas preguntas, que son las preguntas de geometría. Nos dicen, considera el rectángulo PQRS y E un punto tal que es el punto medio que está entre R y S. También muy importante, tienen que saber cómo hacer la lectura de ese tipo de cosas. Pero igual no es muy complicado. Cuando tenemos esto así, significa que son puntos en línea y que este punto es el que está en medio de los dos. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el porcentaje del área del rectángulo PQRS que es cubierto por el triángulo PQE? Y tenemos ahí todas las opciones. Consejo, hagan el dibujo, planteen lo que les están pidiendo y ahí pueden analizar para ver cuál de todas las opciones es la correcta. Por ejemplo, primero se comienza haciendo el dibujo del rectángulo. Vean que el rectángulo es PQRS, entonces por eso le pongo a cada esquina las letras que me están dando. Me dicen que E es el punto que está en medio de R y S. Vean que aquí está R y aquí está S, entonces E es el punto que está en medio. Y la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje del área del rectángulo PQRS que es cubierto por el triángulo PQE? El triángulo PQE es el que se va a hacer uniendo P, Q y E. Entonces va a ser un triángulo de esta forma. Ahí está el triángulo. Entonces tenemos que ver cuál es el área que cubre el triángulo. ¿Cuál es el área que cubre el triángulo? Toda esta. Y tenemos que ver qué porcentaje del área es esa parte. Lo que yo hago entonces es dividir ese gran triángulo en dos triángulos. Vean que si yo divido esto en dos triángulos, estoy dividiendo la figura, es decir, el rectángulo completo, en cuatro partes que son iguales por el teorema de Pitágoras. Ustedes pueden ver que este lado es igual a este lado. Entonces todo ese triángulo es igual a todo ese triángulo y al mismo tiempo ese triángulo es igual a ese triángulo y ese triángulo es igual a ese triángulo. Entonces los cuatro triángulos son iguales. Acabo de dividir el rectángulo en cuatro partes. Entonces si yo divido algo entre cuatro, estoy dividiéndolo de forma que cada parte es el 25%, ¿verdad? Cada una es un cuarto. Entonces, esto es el 25%, esto es el 25%, esto es el 25% y esto es el 25%. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo PQE? Sería ser 25% más 25%. Y 25 más 25 es 50. Entonces, el área que cubre el triángulo PQE es el 50%. La opción C es la respuesta correcta. Ahora vamos con la última pregunta. Dice, sea L la arista de un cubo. La arista de un cubo es el lado de un cubo. Y V el volumen de ese cubo. El volumen se calcula como la multiplicación de la arista 3 veces por sí misma. Es igual a arista al cubo. Y nos dicen que cuál de las siguientes afirmaciones es con certeza verdadera. Opción A. Si L es racional, entonces V es irracional. Un número racional es un número que está definido. Es decir, por ejemplo, 1 es un número racional. Un tercio es un número racional porque sabemos que el valor de un tercio es 0,3333 periódico. Y 1 sabemos que tiene como valor 1, ¿verdad? Sin embargo, un número irracional es aquel que no se puede definir completamente. Por ejemplo, el número pi o raíz de 2 son números que tienen decimales infinitos. Entonces, eso significa que sea un número irracional. Y entonces la primera nos dice que si L es racional, V es irracional. La segunda, si L es irracional, entonces V es irracional. Si L es par, entonces V es impar. Y la última, si L es par, entonces V es par. Tenemos que ver cuál de todas esas se cumple con certeza. Cuando nos dicen se cumple con certeza, quiere decir que ocurre siempre. Es otro truco para poder resolver esas preguntas.
Entonces veamos. El volumen de un cubo, habíamos dicho, ¿verdad? Se calcula elevando la arista al cubo. Entonces V es igual a arista al cubo, es decir, lado por lado por lado. Y con eso nada más, nada más vamos probando cada una de las opciones que tenemos. La primera dice que si L es racional, entonces V es irracional. Tenemos que saber que todo número racional elevado a una potencia es otro número racional. Por ejemplo, si yo tengo un tercio elevado al cubo, eso va a ser igual a un noveno, y un noveno es un número racional. Si yo tengo 2 elevado al cubo, eso me da 8, y 8 es un número racional. Entonces todo número racional elevado a una potencia da como resultado un número racional. Nunca va a ser irracional, entonces la opción A no es verdadera. La segunda dice que si L es irracional, entonces V es irracional. No todo número irracional elevado al cubo es irracional. Por ejemplo, tenemos la raíz cúbica de 3. La raíz cúbica de 3 es un número irracional. Pero si ustedes elevan al cubo la raíz cúbica de 3, vean que desaparece la raíz cúbica y me queda como resultado 3, que es un número racional. Entonces, no es cierto decir que si L es irracional, V va a ser irracional. Entonces, esa opción también se descarta. Y tenemos ahora las dos últimas opciones, que dice que si L es par, entonces V es impar, o si L es par, V es par. Tenemos que saber que todo número par elevado a cualquier otro número, por ejemplo, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 3000, siempre va a ser un número par. Pueden probarlo. Entonces, todo número par elevado a otro número va a ser par, por lo que esta opción, la opción C, no es correcta, nunca es posible. Pero la D sí ocurre siempre. Tenemos certeza de que la D siempre va a pasar. Pueden probar con cualquier número par, elevándolo al cubo, y van a ver que como resultado va a darles un número par. Entonces la D es la única que ocurre con certeza de todas las que tenemos ahí. Así que esa es la solución. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Seguramente suba otro video así la próxima semana, si tengo tiempo. Si no, igual me pueden contactar, ¿verdad? Hacerme las preguntas que consideren necesarias. Si no entendieran alguna pregunta en específico, el folleto de práctica, me la escriben y yo la voy a tratar de resolver para los próximos videos. Y estaríamos listos. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden compartir el contenido si consideran que es útil. Dejar sus comentarios si algo no les gustó, si algo les gustó. Eso siempre se agradece. Y sin nada más que añadir, hasta luego.